Bien, Espero que no vayan a adelante. servir aguacate en la comida porque yo vengo a hacerlos enojar. Entonces ya estuvieron los chistes y yo vengo a hacerlos enojar porque he escuchado a lo largo de las pláticas como muchas imprecisiones que yo entiendo que vienen de esta parte emotiva que tiene que ver con la identidad, pero creo yo que a final de cuentas este tipo de reuniones tienen que poner mucho los pies en la tierra y poner mucho los pies en la tierra porque la idealización, la mistificación de lo nuestro, a veces más que ser una ayuda, es un obstáculo. Y yo entiendo que les gusta mucho hablar de sus comidas y les gusta mucho hablar de su tradición y creen que no hay nada más hermoso y bello que su tradición, pero déjenme decirles que no es así. Nosotros, los seres humanos, crecemos en pueblos, crecemos en familias, en condiciones distintas. Y eso primero que conocemos pensamos que es lo único existente. Y cuando nos enfrentamos a lo que los otros hacen, entonces nos causa extrañeza. Les voy a contar 3 anécdotas, pero no para que me saquen a pedradas de este recinto, sino para mostrar cómo el choque tiene que ver con esa formación. Yo tengo un amigo muy querido en Paracho, me hice amigo, muy amigo de la familia, su mamá quería mucho que fuera mi mamá a conocerla, y entonces le compró un pescado, estos bagres, que ya tenía ahí 7 meses, y estaba esperando a que fuera mi mamá. Por fin, mi mamá es muy grande, está mal de una pierna, entonces ya cuando la llevé, nos preparó el pescado bagre en una tapa, y no les miento, olía podrido. Y cuando nosotros llegamos, pues ese fue un choque, ¿no? Porque lo que para ella era exquisito, riquísimo, para nosotros era algo menos que una porquería. Y entonces lo digo desde mi sentir de turismo. Tuvimos que comérnoslo. No nos gustó, pero no íbamos a hacer el desaire. Yo ahí me pregunté por qué no nos gusta esto. Después me invitaron a uno de estos churipos que se hace con una carne seca que también dura mucho tiempo. Decía una amiga que es de Cherán, casi casi le quitas los gusanos para comértela. Y tampoco me gustó. El tercer momento fue uno de estos quesos añejos que se traen de tierra caliente que duran como 5 años ahí secándose con hongos. Y tampoco me gustó. ¿Por qué no me gustaba? Porque la cocina tradicional purépecha está hecha para los sabores fuertes. Y para quienes no estamos acostumbrados a los sabores fuertes, eso es desagradable. Y lo mismo me pasó cuando probé los agrios de los ñatjo, ¿no? En el oriente, que ellos, riquísimo, está bien acedo esto, ¿no? Yo decía, esto está bien acedo, pero para ellos eso es sabroso. Entonces, un poco aquí la cuestión es, reflexionemos, nosotros hablamos mucho de qué es comida, ¿no? ¿Qué es alimento, tentempié, botana, matambre, entremés, comestible, comida, bocadito? Pero ¿qué significa bocadito? ¿No? Se habla como si todos supiéramos que es un bocadito. Y luego a eso que le llamamos alimento, que no necesariamente es comida, una botana no es una comida, un tentempié no es una comida, bueno, desde en el sentido de ser un alimento completo, etcétera, ¿no? Y luego a eso le agregamos siempre adjetivos: rica, exquisita, sabrosa, apetitosa, deliciosa, o bien insípida, sosa, desabrida, insustancial, dulce, empalagoso, salado, agrio, ácido, amargo, acedo, fermentado, descompuesto, picante, blando, suave, dulce, correoso, chicloso. Yo siempre que como mi mamá no come sal, toda la comida me sabe salada. Y la gente me la presume, no, pruébate exquisito mole que hizo mi abuelita, está saladísimo. Pero yo no le puedo decir eso, ¿no? Lo que hago es me lo como. Y él jura y seguramente está orgullosísimo del mole que se hace su abuelita porque es el más mejor de todo el mundo. Pero la cuestión aquí es que ahí hay una sobrevaloración. Y no podemos establecer un diálogo entre cocinas, entre cocina purépecha, entre cocinas mazahuas, nahuas, si no tomamos en cuenta eso. Y luego no podemos tampoco establecer esta cuestión de los patrimonios
con las instancias si no lo tenemos en cuenta. Aquí me interesa que ustedes se respondan y se pregunten, primero se pregunten y luego se respondan, ¿quién define qué es alimento? ¿Quién define cómo se debe combinar adecuadamente? ¿Qué instancias deciden cómo se debe preparar, cómo se debe servir, cómo se debe comer, cuándo se debe comer, incluso con qué mano? En pocas palabras, hay que preguntarnos quién define qué es cocina tradicional. Y yo lo que quiero mostrarles aquí es que quien define es el poder, es decir, quien tiene los medios, ¿no? La Cruzada Nacional para el Hambre la están financiando Pepsi y Sabritas, etcétera, y nos van a meter eso como comida o nos van a meter esos productos dentro de la dieta. Cuando nosotros hablamos de lo tradicional como separado de lo moderno, también nos enfrentamos a un problema, porque no hay comunidad, y aquí déjenme decirles, yo he visto más gente comiendo maruchanes en pueblos purépecha que luego en los puestos de comida, ¿no? Y lo ven como un alimento, digamos, de fiesta o de domingo, ¿no? Uno va a un pueblo el domingo y ahí están sus maruchanes, ¿no? Nada que, ay, nosotros los purépechas solamente comemos bien, equilibrado, las atápacos. No es cierto. Pero yo no creo que la decisión de comer maruchan solamente se deba a los purépechas, sino que hay instancias, hay condiciones que están favoreciendo esos alimentos, ese gusto por el sabor. Es cierto, también van los migrantes, resulta que allá en el otro lado tuvieron que aprender pues, a trabajar en algo, pasaron de lavaplatos a ayudantes de cocina y entonces saben hacer pizzas, saben hacer pollo frito estilo Kentucky, saben hacer comida china y se regresan y ponen en esos changarros. En Tepalcatepec uno puede comer comida china, ¿no? Y luego uno se pregunta, igual que en cada pueblo salen los tacos al pastor, salen los hot dogs, ¿no? Y uno no puede decir que no estén ahí los purépechas comprando, ¿no? Lo interesante aquí es que cuando uno dice hamburguesa, hot dog, comida china, y se pregunta, ¿esto comerán los chinos? Pues no. El hot dog, la hamburguesa, la maruchan se mexicaniza, ¿no? La maruchan es un producto de origen japonés, pero allá no le ponen Valentina, no le ponen cilantrito, no le ponen limón, ¿no? Esa maruchan ya no es un producto internacional o industrial, es un producto que la comunidad se apropia y intenta meterle lo que ellos consideran que es rico, ¿no? Una maruchan sola pues sabe bien feo, pero le pone su valentinita, le pone su cebollita, le exprime su limón, le pone cilantrito y ya estuvo, ¿no? Y eso pues me recuerda más a las sopas que nosotros comemos. Entonces siempre hay un diálogo, ¿no? Las cosas no son ni blancas ni negras, siempre están en muchos grises, siempre están negociadas, desde fuera, desde dentro, desde lo moderno, desde lo tradicional. Y aquí eso hay que tomarlo en cuenta porque si no nos vamos a estar haciendo sonsos. Lo importante que quería mostrarles es precisamente que quien define que es tradicional es el Estado mexicano. Y el Estado mexicano movido por un afán de patrimonializar, ¿no? Y resulta que ahora todo lo que es deseable se patrimonializa. Y como decía Ramón, cuando se patrimonializa, en realidad lo que se está haciendo es despatrimonializar. Cuando el patrimonio se vuelve de la humanidad, entonces la empresa alimentaria, la industria alimentaria puede meterse y tomar ese bien. La industria fonográfica puede meterse y tomar ese bien. Se pueden generar festivales y las industrias culturales, las industrias turísticas van y se apropian de ese bien. Entonces, más que buscar la patrimonialización, que no es la solución, es a veces incluso contrario, hay que cuestionar quién y cómo y dónde, en qué espacios se está abriendo, está apropiándose de eso que, a final de cuentas, sobrevive con modificaciones en espacios locales. Yo entiendo que muchos de los que vienen aquí tienen como ese vínculo, son técnicos, tienen ese vínculo y quieren
que la gente mejore a través del turismo y quieren que haya insumos para los pueblos. Pero yo les puedo decir que la política del turismo en Michoacán tiene más o menos desde el año 32. Con Cárdenas como gobernador se generan departamentos de turismo, se construye la carretera, un tramo de la carretera Morelia-Pátzcuaro, después él como presidente logra la unión de México-Guadalajara. Él está muy interesado en que el turismo desarrolle a los pueblos, y entonces resulta que un mascarero en Tócuaro, que a lo mejor hacía 20 máscaras al año, iba la gente y se los encargaba, ahora está produciendo 500 máscaras a la semana. ¿Y dónde viene esa presión? ¿A dónde va esa presión? Pues la presión va al bosque. Y si eso lo multiplicamos por todos los pueblos purépechas, pues entendemos por qué se están matando por los bosques y por qué entró el crimen organizado. Entonces, una acción buena que dijo Cárdenas, pues vamos a traer el turismo, ¿no? El turismo va a desarrollar a las comunidades, fue justamente lo contrario, ¿no? Y muchas de las presiones que tenemos es precisamente por el turismo. Y el turismo tiene 70 años, sí, 70 años tratando de llevar beneficios a las comunidades. Si hubiera sido algo efectivo, en 10, 20 años lo hubiera hecho. ¿Por qué no lleva beneficios a las comunidades? Porque el turismo no va a las comunidades. El dinero del turismo va a la agencia de viajes, a la agencia de aviones, a las empresas transportadoras. No se engañen, el turismo no es la solución, es más bien el problema, y les va a traer muchos problemas. Y aquellos que están pensando, déjenme desilusionarlos, en que su cocinita económica ahí en la vera, en la ruta turística Don Vasco va a ser la solución, no. Ustedes han ido, seguramente han sufrido a los turistas en el Día de Muertos, ¿no? Yo veo cómo llegan los autobuses cargados de gringos, se bajan en Cucuchucho, no se compran una Maruchan, se suben y se van a Pátzcuaro. Cenan en Pátzcuaro, les venden las artesanías en Pátzcuaro, y Cucuchucho, ¿qué obtuvo? Plantas pisoteadas, fotos en internet que no fueron autorizadas. Entonces, ojo con eso. Y este proceso no es, digamos, de 5, de 10 años. Son procesos que están en constante cambio desde hace mucho tiempo. Y otra de las idealizaciones es pensar, por ejemplo, en el pasado y pensar que los purépechas somos unos y desde hace miles de años y tenemos este gusto por la cocina. Pues voy a mostrarles un pequeño fragmento de la relación de Michoacán para que se vean cómo hay una contraposición entre lo que se considera sabroso, alimento, ya tal vez 600 años antes del momento en que estamos viendo. Y dijo Huapeán, ¿qué cosa es esto? Respondió el pescador, eso que tomaste se llama jacinaran, y esta manera de pescado, urapeti, y este cuerepun, y este tirón, y este charoy. Tantas maneras de pescado hay aquí. Todo esto ando buscando por esta laguna. De noche pesco con red y de día con anzuelo. Díjole Guapeani, ¿y este pescado qué sabor tiene? Respondió el pescador, Señor, si hubiese fuego aquí, estando asado me lo preguntaras. Díjole Guapeani, ¿qué dices, pescador? Busca un poco de leña, que nosotros los chichimecas de continuo andamos con fuego. Daca la leña. Y sacando fuego de un instrumento, prendió fuego, y como hiciesen lumbre a la orilla, subió la llama y humo hacia arriba, y el pescador andaba sudado de asar pescado, y como iba asando, iba les dando, y ellos comieron de aquel pescado y dijeron, cierto, buen sabor tiene. Y como comían de toda manera de caza los chichimecas, traían cada uno de ellos unas redecillas agolletadas consigo, que traían llenas de conejos y otros llamados cuinique, codornices y palomas y otras aves de otras maneras. Y sacaron de sus redes un conejo y metiéronlo al fuego, y luego de asado desolláronle y pusieron allí el conejo asado, y dijéronle al pescador, isleño, come de esto, a ver qué sabor tiene, que esto andamos nosotros a buscar. Y como se echase el pescador un bocado en la boca, dijéronle los chichimecas, pues isleño, ¿qué sabor tiene eso que comes? Respondió, Señor, esto es verdadera comida, no es cosa de pan, porque bien que sea buena comida de estos peces, más hiede y harta luego, mas esta comida vuestra no hiede, mas es comida de verdad.
Aquí tenemos un encuentro entre dos grupos donde el pescado es extraño para unos, la caza es extraña para los otros. Y hay una imposición, ¿no? ¿Quiénes ganan en esos enfrentamientos? ¿Quiénes ocupan el lago? Pues los guacúsechas, ¿no? Y entonces su gusto, su manera de saber es la que se impone. Y ellos después se van a Tierra Caliente, porque en Tierra Caliente se producen 2 cosechas o a veces hasta 3 al año. Se producían a la ribera de los ríos y había bagres y había cacao y había frutas que no había en la Tierra Fría. Y entonces lo ven como una especie de abastecedor de materias primas y se lo incorporan al imperio. Y queda la Tierra Caliente como parte del Irechecuaro o el Purépecheo, como le quieran llamar. Pero luego llega otra conquista, y esa conquista también es distinta. Y entonces los frailes, con sus dietas, los conquistadores, traen ganado, traen maneras de preparar alimentos y sabores distintos. Pero las conquistas no siempre se dan por el poder o no siempre son imposiciones. A veces también desde abajo suceden. Y aquí les voy a mostrar 2 pequeños fragmentos de 2 españoles distintos que hacen unas relaciones en 1580 para mandarle a informar al rey pues cómo está el asunto de los reinos. Y vamos a ver la conquista al revés, digamos, una conquista no violenta. La primera fue una conquista violenta, la que sigue no es una conquista violenta. Este maíz es el pan que comen y aún tiene 3 nombres en lengua. En las islas le llaman maíz y este vocablo es el que más se trata generalmente. Y en lengua mexicana le llaman laule y de estos tarascos llaman atziri. Es gran mantenimiento y tiene sustancia como el trigo. Son los granos más gordos, 2 veces que garbanzos. Cuécenlo con cal o con ceniza y después de muy cocido lávanlo mucho, muélenlo en unas piedras ásperas hasta que lo hacen masa muy blanca y hácenlo en las palas de las manos con unas tortillas delgadas y pónenlas en el comán, que es como una cazuela grande de barro. Ahí echan aquellas tortillas a cocer y son muy buenas de comer. La otra, hay en aquellos montes de Pinzándaro unos animalejos a manera de lagartos, que son fieros, a maravilla de la vista de los hombres. Críanse en las peñas a la manera de la vivienda de los lagartos y verdaderamente son muy buenos de comer. Cómense en días de cuaresmas y las hembras tienen muchos huevos y aún van a casa de ellos. Son para aquellos días muy preciados y llámanse iguanas. Nuestra comida es un producto híbrido, ¿no? Pero es un producto donde está presente el poder. Hay intenciones. ¿Por qué los españoles traen cerdos? ¿Por qué traen vacas? ¿Por qué traen caballos? Pues porque ellos quieren reproducir su manera de vivir, la manera de comer de Europa acá. Pero no todo se da igual y empiezan a comer también los alimentos de lo que la gente de acá consideraba sabroso. Y la gente de acá no solamente eran los ricos, también había los pobres y había muchas formas de alimento. Entonces, detrás de la cocina hay imposiciones, hay cuestiones que nosotros consideramos natural. Es salado, es dulce. Pero no idealicemos. Salado y dulce son conceptos que tienen que ver con las culturas, con las maneras, con los productos, con los intereses detrás. Y seguramente no sabe igual la sal fina que aquella que sale de las salinas de la costa en Alima. Sin embargo, pues lo que nosotros podemos consumir es sal fina y le echamos sal fina a la comida tradicional y pues yo me pregunto, ¿es tradicional o deja de ser tradicional por ponerle sal fina? No reparamos en eso y como no reparamos en eso, a veces dejamos fuera de la discusión cosas que tienen que ver a final de cuentas, ¿no? Con estas cuestiones de lo que es bueno, bonito, barato, tiene calidad o no tiene calidad. Y pues creo yo que deberíamos empezar por, los cambios grandes empiezan por uno, ¿no? Y yo no he ido a ninguna fiesta purépecha donde no haya Coca-Colas o Pepsis, ¿no? Y uno dice, habiendo frutas, ¿no? No, pero pues ahí están las rejas, llega uno con la reja de refrescos, ¿no?
seguramente si llega con un vitrolero con agua de tamarindo lo corren. Entonces, sería interesante que en la reflexión fuéramos metiendo esto. ¿Cómo es que los alimentos, lo tradicional, se van volviendo modelos? Y cómo estos modelos guían nuestras concepciones de lo que es sabroso, rico, deseable. Y que empecemos a ver que detrás de este tipo de reuniones hay intereses, ¿no? Yo agradezco mucho la invitación y entiendo que la reunión tiene buenas intenciones, pero también es cierto que detrás de esto están los dineros del Estado mexicano, la patrimonialización de la comida, la posibilidad de que entren las industrias culturales, turísticas, alimenticias en estos campos de la experiencia. Yo no sabía de las rutas gastromezcaleras, pero seguramente tienen ese fin. Se ven siempre como una alternativa para que las comunidades puedan tener acceso a recursos. En el discurso suena bien, en la práctica ya no. Y bueno, pues para finalizar sería pertinente preguntarnos quién decide qué es un alimento, cómo lo incorpora a la alimentación y le atribuye un sabor, entre comillas, cómo lo asocia con una identidad. El evento en el que estamos muestra la injerencia del Estado, otorga certificaciones y denominaciones de origen, que ya en las comunidades hay problemas, ¿no? Porque esa señora que ganó es cocinera tradicional y mi mamá y mi abuelita que hacen mejor el churipo, no. O ese plato con el que ganó, pues es un invento, ¿no? Y esto tiene que ver con que la gente pues se adapta también a las políticas del Estado y con una estrategia para sobrevivir o para generar desarrollo económico, cuando menos para ella y su familia, entonces se adaptan y moldean eso que el Estado quiere, ¿no? Que son los platos gourmet. El Estado otorga las certificaciones, las denominaciones de origen, aproxima a los chefs, a los gourmets, a los platos y productos étnicos, les enseña técnicas, sabores, promueve su uso en la alta cocina, marida alimentos y bebidas alcohólicas, dulces, café, chocolate. Les muestra a las industrias alimentarias las posibilidades de la producción en serie de salsas, quesos, cervezas. Luego llegan las industrias y realizan las ferias, ¿no? Que aquí también me hubiera gustado que se quedaran los del Chile, donde se promueven productos y entonces, mientras nosotros los intelectuales aquí sentaditos en las mesas justificamos ese maridaje entre el poder y el dinero en torno al plato inventado como tradicional. Lo certificamos y lo envasamos y lo damos a la industria fast food, bajo la apología del beneficio que lamentablemente no llega al productor ni a la cocinera. Esa sería harina de otro costal, pero no quisiera cerrar sin decir, hay que empezar a pensar las soluciones desde abajo. Y tal vez aprovechar esta reunión que financia el Estado para pensar desde abajo. ¿Cómo le vamos a hacer para que entre nosotros, los que pensamos, los que producen, los que promueven, podamos hacer acciones que no sean ventoleras o petateras de la administración en turno? ¿Cómo podemos hacer que esto tenga impacto social? Y yo creo que es dando un pasito atrás del Estado o al lado del Estado y diciendo, bien el recurso, pero la decisión la vamos a tomar nosotros. Muchas gracias, espero que no se hayan enojado mucho. Si es así, no coman aguacate. Solamente un comentario, una inquietud. En este tipo de eventos mencionamos, por lo menos acá en el centro, un elemento, Jorge Amos lo mencionó y lo trató bien y que deberíamos tomar en cuenta, que es la sal. La sal no solamente para dar el toque a la comida que estamos acostumbrados de ello, sino la sal en el aspecto antropológico, en el aspecto histórico, en el aspecto económico. La región de Colima está bastante estudiada, por desgracia hace muy poco tiempo se murió Juan Carlos Reyes, que dejó estudios importantísimos. Nosotros tenemos estudio, pero difícil de entender nosotros como comunes mortales, que se ha hecho en el Colegio de Michoacán por Eduardo Williams. Él lo ve desde el punto de vista de la arqueología. Yo creo que es interesantísimo que los jóvenes de la costa pudieran tomar
temas para acreditar algunas de sus materias. No sé si llevan antropología social o de qué manera lo abordan desde esa licenciatura, porque allí está, aunque está el problema escabroso entre Maquilí y La Placita, allí está las Salinas, le pertenezcan a quien le pertenezcan, no deja de ser esto un factor importante. No tienen la magnitud, desde luego, de las Salinas de Cuyutlán. Nosotros tenemos la Sal Amarilla aquí muy cerca en Araró, por fortuna, ahorita me lo recordaba el antropólogo. Ya hay un trabajo publicado de Marín Villanueva por la Secretaría de Cultura sobre la Sal Amarilla de Araró, pero aquello es un aspecto importante porque, por ejemplo, era una ruta de arriería que todavía los mayores que yo allá en mi pueblo, del que algo hablé ayer, hablaban de la ruta arrieril, que era tremenda, que venía desde la costa hasta Patzingán, y como ya dijo Amos, ya para esos tiempos se comienzan a crear las vías carreteras ferroviarias. Allí se distribuía, habría que ver a qué partes del país, pero eran recuas verdaderamente importantes de la sal de La Placita. Todavía hoy podemos comerla en cantidades minúsculas, y allí habría que profundizar. Yo por allí quiero ver si hay un momento para platicar con los muchachos de la costa, porque hay bibliografías que nos ayudarían. Tú las conoces, Amos, las de François Chevalier, que desde Francia quiso venir cuando estudió el territorio mexicano hasta la costa, todavía lomo de mula desde Tepalcatepec, en fin, una serie de cosas. Ya no quiero abusar de... Quiero hacer énfasis que esta ponencia lo que trata de mostrar es que detrás de estas decisiones, que pueden ser individuales o colectivas, siempre hay cierta compulsión. Y eso que yo llamo poder es lo que se podría llamar con otros nombres el capitalismo. El capitalismo está detrás de la ganancia, pero la ganancia no se produce mediante la satisfacción de las demandas diversas del mercado, sino se produce la ganancia por la estandarización del consumo. ¿Por qué creen ustedes que se usa el glutamato monosódico? Pues para que no haya diferencias en el gusto. ¿Por qué creen que TV Azteca o Televisa tienen músicas parecidas, ¿no? Ahora todo es banda. Ustedes escuchan cualquier banda, se oye igual. No importa que sea Purepe, Chacora, Nayarita, ¿no? Todos andan cantando, estando bien pedo, bien loco. ¿Por qué? Porque es más fácil vender 100,000 discos que vender 25 a 1000, ¿no? Entonces, ojo con eso. Lo que estamos viviendo es un embate para lograr ganancias en espacios que antes no habían sido tocados. La industria cultural, musical, digamos, tiene 150 años. Desde que se crearon las pianolas, y esto lo digo porque yo hago cosas más bien de música, pero es exactamente el mismo modelo. Desde que se crea el fonógrafo, la pianola, uno ya no necesita ser músico para escuchar música, pero además nos venden músicas, máquinas expendedoras de música como la sinfonola, ¿no? Ustedes le echan un quinto al piano o un quinto a la sinfonola y escuchan su rola. Pero ahora más nos las venden descargables, ¿no? O sea, ya no necesito ni todo el disco, nomás esa rola que es la que está pegando, ¿no? Y pago a lo mejor 10 pesos, me parece correcto. Ahí está $1, ¿no? 13 pesos, mi rola. Pues eso es una estandarización. No importa si soy chino, si vivo en Perú, en la selva amazónica, consumo la misma música, ¿no? O si en el caso mexicano, que se precia de tener mercados musicales fuertes, pues consumo la misma banda y ahí está la banda Machos o la banda Cuisillos o la banda lo que sea, vendiendo 100,000 discos, ¿no? Y eso mismo sucede con la ropa. Si nos paramos aquí, casi todos traen pantalones de mezclilla, ¿no? Ay, pero es que los míos son Levi's y los otros son Guess, y no importa si son del mercado, si son, ¿de dónde viene la mezclilla? Entonces lo que estamos viviendo es que el capitalismo está entrando en la estandarización del consumo de mercados que no estaban, ¿no? Y esos mercados son los de los sabores. Yo entiendo que los intelectuales tenemos que vincularnos con las comunidades y hay distintas maneras de vincularse.
no justificaré cómo me vinculo yo con las comunidades, pero lo que sí creo es que hay que entender que no siempre buenas intenciones da buenos resultados. Y revisen, por favor, la cuestión de las artesanías. Revisen, porque las artesanías son invenciones del Estado, ¿no? Y lo vemos en la costa. En la costa no había artesanías, ¿no? Pero se piensa en el desarrollo, se piensa en el turismo y se crea la artesanía. Y no lo digo de mala manera. O sea, no había artesanías porque la gente pues hacía sus chiquipiles, hacía sus poches, hacía su vestido para ella, ¿no? No para vendérsela a los turistas o pensando que se los iba a vender a los turistas. Pero llegan las agencias de gobierno y les dicen, mira, como va a venir el turismo y quiere una foto aquí con el marco del faro o de la punta, el dedo de Dios, etcétera, pues tú aprovecha y véndele ahí unos jarritos, ¿no? Y entonces empieza el asunto del recuerdo de Michoacán y el recuerdo de Santa Fe, y uno puede ver, ¿no?, familias enteras todo el día haciendo el mismo jarrito, pintando los recuerdos de Santa Fe, como una solución a su economía. Yo lo que quisiera es decirles, ustedes viven en comunidades donde está la artesanía. Realmente la artesanía, el turismo que tiene 70 años en Michoacán han sido la solución, ¿no? No se las voy a dar yo la respuesta, yo nomás digo, ustedes siéntense y digan, a ver, mi mamá, mi abuela, seguramente ya aquí hay personas que su abuela se dedicó a hacer artesanía. Hemos mejorado económicamente, es producto de esta labor artesanal. El turismo tiene 70 años pasando la carretera ahí por Cherán, ¿no? O por Paracho, el turismo ha mejorado. Entonces yo creo que hay que ser realistas, ¿no? Yo creo que sí, el turismo, ciertos turismos, ciertas maneras de hacer pueden ser benéficas, pero hay que tratar de distinguir, ¿no?, de qué turismo estamos hablando, quién lo impulsa, para qué lo impulsa, ¿no? Cuestionarnos. Y bueno, pues, gracias. Hola, mi intervención muy rápida, 2 cuestiones. Soy Mariana y estoy en la organización Slow Food. Ayer platiqué un poquito del glutamato monosódico. 2 cuestiones. Así a primera instancia, cuando dice el historiador Moch, el turismo, toda esta cuestión, yo diría, bueno, pues entonces vamos a sentarnos a casa y no hacemos nada porque se afecta negativamente en todo este contexto, ¿no? Yo creo que hay que ser muy responsables en este tema, ¿no? Realmente, por ejemplo, ustedes como historiadores, ¿qué están haciendo, no? Yo lo veo de mí. Si quieres te platico después qué hago. La cuestión aquí no es si yo tengo vínculos con la comunidad o no. Lo que quiero yo es que la gente no se vaya con falsas expectativas y ilusiones, ¿no? Entonces, yo tengo vínculos con las comunidades, hago trabajo comunitario, pero no se los voy a exponer aquí porque no se trata de decir, mira, el antropólogo que nos viene a salvar. No, se trata de cuestionar al Estado, cuestionar nuestro papel aquí como justificantes de políticas que no son en favor de las comunidades. Si alguien quiere decir que tiene la solución, pues yo les diría, cuestiónenlo, ¿no? Ampliamente cuestiónenlo. ¿Cómo es que lo vamos a hacer? ¿Quién le va a invertir? ¿Cómo le van a invertir? Y no es para desanimarlos, sino es para que ustedes tomen las riendas de las decisiones, ¿no? Entonces, yo no tengo las decisiones y no se las voy a poner aquí en la mesa. Y creo que ninguno de los que estamos aquí, aunque recurrentemente el modelo fue propositivo, este es el problema, aquí está la solución. Yo les diría no, los problemas son más complejos y tienen que ver con el sistema mundo, con el capitalismo. Sí me gustaría terminar. Como yo estoy viendo como historiadores, ¿no? Conozco algunos, bueno, bastantes, y bueno, tenía razón en decir quién dice que esto es bueno, quién dice que esto es malo. Bueno, pues es la gente que en ese momento tiene el poder. Igual, como historiadores, bueno, pues ven los documentos y hacen una interpretación. Y igual, lo veo en sus documentos, en sus publicaciones, cuando veo que están escribiendo, que están diciendo, digo, bueno, ¿por qué está diciendo esto?
¿quién lo está diciendo? Ah, es fulanito de tal. Ah, está bien, ya sé por qué lo está diciendo. Entonces, esa cuestión, o sea, yo quiero que quede muy claro. Respeto tu opinión, tu visión, pero yo creo que en ese contexto también, bueno, la gente piensa de diferente manera y pues debe de haber un respeto en esa parte y no decir, esto está bien porque yo lo estoy diciendo y así es, ¿no? Entonces, en ese contexto, ¿no? Y igual que comentaba, ¿no? A mí me da igual, saben igual el producto de los chiles de un lado que del otro. Yo pienso que ahí falta un poquito de educación. Hay que adentrarse en ese tema, no es sencillo hablarlo. Y bueno, pues esa es esa parte, ¿no? Depende de quién lo está diciendo y situarnos en esa parte, ¿no? No irnos así con ese sentir, ¿no? Esto ya porque lo dijo alguien está mal, no. Si lo está diciendo, bueno, pues ¿quién es esa persona? ¿Por qué lo está diciendo? ¿Qué le tocó vivir? Como esa parte que decías tú, ¿no? De la comida. Bueno, pues esa memoria química que tiene cada quien, eso nos hace saber qué nos gusta, qué nos disgusta. Para unos va a ser algo, un platillo delicioso, para otros espantosos, pero así tenemos esa memoria química y como se dice, ¿no? Debe de haber un respeto, ¿no? Un respeto por las culturas, por los sentires y las preferencias de cada quien. Bueno, esa es mi intervención. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es María Inés Dimas, soy de la comunidad de Santa Fe de la Laguna. Yo quisiera hablar, no sé, me quedé hecha bola por todo lo que he estado escuchando, ¿verdad? Entonces, ¿por qué comida tradicional? ¿Quién lo dice? Yo digo que nosotros mismos le hemos dado esa calificación porque hemos visto de nuestras bisabuelas, abuelas, madres, que vienen haciendo lo mismo. En la comunidad tenemos historia en los eventos, en los festivales, que son bodas, bautizos, y la tradición es hacer ciertos alimentos. Nosotros los jóvenes, digo jóvenes, ¿verdad? Porque conocí bisabuela, ya no estoy tan joven, pero entonces yo no estudié lo que es la gastronomía, yo no puedo decir, desde mi abuela ya le llamaba comida tradicional, no. Hoy en día que está de moda esta palabra, yo lo digo, entonces lo que mi abuelita hacía, lo que hasta hoy día yo lo hago, es comida tradicional. Yo lo puedo preparar, entonces yo soy cocinera tradicional. Yo creo que es un nombre que se le puso el cocinar ciertos alimentos, el ser de una comunidad, es un nombre que le pusieron. Entonces ya me quedé hecha pelota, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros que ya estamos trabajando, vamos a decir, con el turismo? ¿Cómo le vamos a hacer? Ya perjudicamos a nuestra comunidad. Los que subsistimos, las familias que subsisten por vender comida, entonces, ¿de qué van a vivir si ya no lo vamos a vender? O no sé, yo quisiera recibir una respuesta, porque ya quedé así ¿sí? ¿Cómo estoy? ¿Estoy haciendo bien las cosas o estoy haciendo mal las cosas? ¿Estoy ayudando a mi México, estoy ayudando a mi estado para que sobresalga o lo estoy perjudicando? ¿Qué soy? ¿Buena ciudadana o mala ciudadana? Discúlpeme. Gracias. Yo sé que me van a colgar, hay muchas todavía opiniones. Yo creo que la intervención, bueno, la ponencia que nos aportó Jorge Amós es polémica, y creo que es polémica porque arranca desde una experiencia personal de confrontación muy personal con una serie de platillos, de sabores con los cuales no se identifica plenamente, más bien hay una extrañeza, pero por otro lado también quiere actuar como
como aquel que le gritaba o le podía haber gritado a Caperucita, cuidado, ahí viene el lobo, ¿no? Y las comunidades serían las caperucitas, que van muy cándidas con sus platillos y viandas, y el capitalismo está por ahí el lobo, que les va a arrebatar esas tradiciones y las va a hacer fast food o las va a hacer industriales, ¿no? Entonces, esa caperucita está trabajando sin saberlo para el lobo. Bueno, yo creo que hay esa parte, evidentemente el capitalismo es muy astuto, las comunidades también tienen su astucia ancestral. No hay que no hay que asustarnos de entrar a este terreno de los patrimonios. Es un terreno justamente resbaloso, pero es un terreno en disputa. Y de antemano no está ganada la batalla por el capital. Para mí que este es un terreno en el que no hay que ser ingenuos, no hay que ser idealistas, en el sentido de idealistas de, como ayer decía, perdonen, que decía Leticia, de platicando de todos los recursos y los platillos, estaba hablando como si eso fuera hoy en día, y eso fue el estudio que expresaba fue hace 30 años. O sea, han pasado y pasan rápidamente muchas cosas. Entonces no hay que ser idealistas en el sentido de que el tiempo no cambia y que están estáticas las tradiciones, pero tampoco hay que ser ingenuos y pensar que porque nuestras tradiciones son buenas, van a ser automáticamente asumidas por los jóvenes y los niños. Yo he conducido grupos de discusión con mujeres en Comachuén y Ocumicho y son plenamente conscientes de todos los antojos que da los productos modernos frente a los tradicionales, los exógenos o de afuera frente a los propios y locales. Pues están bien sabedoras que hay que saber conquistar el gusto de esos niños y jóvenes, y tienen muchos recursos culturales para hacerlo. Yo creo que no hay que entrar en ¿cómo le diré? Pesimismo vital. Creo, no es una cosa personal, nada personal. Yo creo que lo que tú nos has dicho es evidentemente todo un riesgo, ¿sí? Y está más allá del capitalismo, va con corrientes culturales muy grandes. El mainstream cultural es uniformizarnos con el modo americano de comer, ¿sí? Y más que americano es un corporativo, porque igual pueden venir los japoneses, los chinos, los franceses con corporativos. Yo tampoco iría porque hiciéramos un corporativo del nopal o de la tortilla, que cada quien tenga sus propias singulares maneras de comer. No tenemos por qué pensar que vamos a ir a conquistar los chinos y los japoneses con nuestros totopos y nuestros tlacoyos. A cada quien según le guste, ¿verdad? Cada quien traemos nuestra historia y la traemos en el ADN, ¿sí? Yo entonces diría, hay que ser más respetuosos. Yo me quedaría con lo que dijo Mariana, más respetuosos de lo que cada pueblo, cada localidad come, y que también tenga sus recursos para defenderlo. Gracias. A ver, por acá rápidamente. A ver, me van a obligar entonces a defender. Espérame tantito. A ver. Yo pienso que una de las cuestiones que es bien importante tener en cuenta es tener una visión adecuada de la realidad. Y precisamente en le podemos decir análisis estratégico de otro punto de vista. Y es absolutamente necesario, ¿sí?, ver las cosas desde el punto de vista como lo estaba manejando él. Porque tienes que sopesar debilidades, fortalezas, etcétera, ¿verdad? Oportunidades y debilidades. Hay algo bien importante que se mencionó. ¿Quién se queda con la ganancia? ¿A dónde va? ¿Conocemos nuestras cadenas productivas? No las conocemos. ¿Conocemos nuestro mercado? Tampoco. Entonces yo siento que es bien importante, en primer lugar, conocer toda nuestra cadena productiva, determinar qué tipos de mercado podemos abarcar. Estos son negocios al último,
¿sí? Y sobre todo, ¿quién se queda con el valor agregado que recibe toda esa cadena productiva? ¿Sí? Y yo pienso que es bien importante que tomemos en cuenta que si de una manera u otra nuestros pueblos sobreviven o viven, pueden vivir mejor todavía, apropiándose de lo suyo y no dejándose a la otra gente. Entonces, esa es mi intervención. Primero quiero contestar a la señora. Yo le dije que yo no tenía las respuestas. No creo que ser artesano sea malo. Es una estrategia para sobrevivir. Y yo creo que he sido respetuoso. Lo que pasa es que cuando uno es cuestionado en sus cimientos, lo siente luego como una agresión. Pero es una agresión para fortalecerlos, ¿no? O sea, lo que les estamos diciendo aquí es, yo soy Pedro y les estoy diciendo aguas con el lobo. Pero no lo estoy haciendo para que entonces nos vayamos a nuestra casa y no hagamos nada. Y entonces quiero pues, platicarles un poco lo que estamos haciendo. Yo soy músico, o medio intento aprender a tocar música de la Tierra Caliente. Tenemos una asociación desde hace 10 años en la Tierra Caliente enseñando a niños y jóvenes. La semana que entra vamos a abrir un centro comunitario en Copullo. Y eso se los digo porque sentí una agresión cuando me dicen, bueno, ¿y usted qué está haciendo por la comunidad? Pues hago mis cosas, ¿no? Pero no soy ingenuo. O sea, yo entiendo que tengo que luchar contra las industrias. Solamente hay 5 grandes industrias grabadoras en el mundo de música. Si no, Sony tiene un montón. Si ustedes compran un disco Warner, Columbia, etcétera, todo ese dinero va a Sony Music en Japón, ¿no? Que es un poco lo que dice. Y no obstante, aunque ellos tengan millones de dólares, yo estoy abriendo un centro comunitario ahí. ¿Por qué? Porque una cosa es saber que eso existe y enfrentar a la realidad. Y otra cosa es pensar que no existe o hacer como que no existe y quedarme sentado en mi casa. Entonces yo creo que eso es lo que ustedes tienen que saber. Existe, ¿no? Las ganancias que les están prometiendo se las va a llevar otro. Pero ¿cómo le hacemos, no? ¿Cómo negociamos? Que es un poco lo que dice David. Yo no les puedo decir así se negocia, ¿no? Sino esas van a tener que ser sus decisiones. Pero hagan esas decisiones informados. Y es un poco lo que yo quise mostrarles, ¿no? Brindarles un poco de información. Y pedirles que no caigan en los discursos, sino que se pregunten. Y preguntarse, cuestionarse a uno mismo es saludable, ¿no? Entonces, no tengo respuestas, tengo más preguntas a lo mejor que ustedes, pero si quieren los platicamos en la comida sin el aguacate, porque ya me enojé yo. Yo por último lo conocí a él ahora ya me acordé de dónde te conocí, hace más o menos unos 7 años en un evento en Hacienda Vieja, donde estaban tocando un grupo de soneros de Tierra Caliente. Voy a pasar a explicar el tema del paladar y el sabor está vinculado a neuronas. A veces se tiende a pensar que la lengua tiene un grupo en el espacio de la lengua aparecen papilas gustativas que identifican sabores. Efectivamente sucede eso, pero además está vinculado al sistema nervioso central. Cada sabor va a ser identificado por una neurona y esta neurona va a mandar información al sentido del sabor y va a educarlo. Este proceso es un proceso bastante complejo del sistema nervioso central. Cuando nosotros identificamos algo como agrio, ácido, picante, dulce, chicloso, cremoso, sabores, olores, texturas, van a estar informando al sistema nervioso central y van a estar educándonos. Así como en los sonidos, aprendemos a percibir algunos sonidos como buenos, dulces, también simpáticos a nuestro sistema nervioso central, o lo rechazamos cuando escuchamos heavy metal o alguna otra cosa que a mí me resultan,
en mi sistema nervioso central, los rechazo. Esto de las estandarizaciones y los planteos, también son 5 las grandes empresas a nivel mundial que monopolizan casi el 80% del sistema alimentario mundial. Entendemos, y coincido plenamente con David lo que acaba de señalar, creo que lo que Amos está planteando es cierto, pero el sistema capitalista hoy se ha convertido en un sistema neoliberal donde las cosas, la producción industrial es secundaria, acá lo importante son los bienes financieros, y que esto es lo que hay que estar mirando. Y la disputa, sin la menor duda, así como es en el paladar de la gente, de cada uno de los individuos, también está situado en el sector más bajo de la estructura social, y es en la comunidad. Es ahí en la comunidad, no en la familia, sino en la estructura comunitaria donde vamos a dar la disputa de dónde y de qué manera esto va a definirse en el aspecto alimentario fundamentalmente, que es síntesis de procesos altamente complejos que están vinculados a la producción, a la producción de alimentos que nosotros proponemos y propugnamos que sea artesanal, en contra de la producción industrializada de alimentos, y que creo que las comunidades, así como hoy la disputa por ningún rico va a comer una sopa Maruchan, ningún potentado, poderoso económicamente va a elegir un producto industrializado, va a elegir el producto orgánico porque está preocupado por su salud. Esto es lo que va a impulsar la producción de alimentos sanos. Lamentablemente nos apoyamos en el capitalismo, vivimos, es el sistema triunfante, no existe otro sistema de organización económica ni social, y en esto nos tenemos que mover, no podemos abstraernos de este mundo en el que vivimos. La cuestión es de con qué valores trabajamos en este mundo. No creo que haya otra manera de enfrentarlo. Sí podemos, tampoco le vamos a decir a Caperucita, nosotros que trabajamos en tierra caliente, que cargue una AK-47. Estamos en contra de este tema. Sí podemos convencerlo al lobo que se coma algún otro bicho por ahí. ...30 segundos con reloj. Nada más el comentario. Si una persona habla mazahua y una persona habla purépecha y otro español, castellano, como quieran, lo interesante aquí es que reconocemos primero esa diferencia. Somos diferentes todos unos a otros, ¿sí? El hecho de yo reconocer mi diferencia al otro y el otro al otro, eso no implica o no se vale, ¿sí?, que haya un abuso de uno por el otro, ¿sí? Y eso es lo que, por ejemplo, se dice en los coloquios abunda solamente los purépecha, ¿no? Y no están los mazahua, y hay poquitos de esos. Aquí la idea es de que fortalezcámonos, ¿sí?, como seres, cada uno con una cultura diferente, reconocernos diferentes, ¿verdad?, pero en un ámbito de respeto y de diálogo. Yo soy diferente, pero eso no implica que mi diferencia haga que yo te ponga mi pata encima de ti, ¿sí? En ese sencillo explicación, no se vale que en el mundo alguien ponga la pata encima de otro para sobresalir, ¿sí? No se vale el que tenga el poder del dinero, le ponga la pata, su pezuña, su garra encima del otro para sacarle el jugo, ¿verdad? No se vale que el que tiene mayor poder económico vaya a un monte, lo desnude, ¿verdad?, para ganar una ganancia inmediata y se vaya del lugar y deje todo el monte pelón, y a las gentes de ahí no la respetó. Vamos, la humanidad a lo largo de muchísimos siglos, yo diría que desde Adán y Eva, ha sido la carrera del abuso de uno por el otro. Entonces, partiendo de esta idea,
no nos debemos o no nos veamos como enemigos unos a otros, ¿verdad? Aunque seamos absolutamente diferentes, comamos diferente, sintamos diferente, lo interesante es que dentro de esa diferencia y reconocimiento nos hacemos fuertes como humanos, nos hacemos fuertes como sociedad, nos hacemos fuertes como pueblo, y en esa medida podemos ofrecerle al otro mi diferencia, ¿sí? Pero en un ámbito de igualdad, de respeto y no abusando del otro. Y concluyo diciendo nada más que la historia de las instituciones políticas, y no en este país, en muchos otros, ha sido la historia del abuso sobre la sociedad, sobre los que menos tienen, sobre los desprotegidos. Y ahora me doy cuenta y me da gusto saber, yo creí que nada más eso lo pensaba yo, que todavía existe el capitalismo, ¿sí? Estamos viviendo el capitalismo en un grado extremo, y si en mis clases de primaria me decían que el capitalismo lo que propicia es justamente una política social de abuso del poderoso al débil, me doy cuenta que me da gusto y que todavía sabemos que existe esta forma de relacionarse como seres humanos en lo político, social, cultural, etc. Pero me doy cuenta y me da gusto que hay voces, gentes, pueblos que decimos, pues no, se puede vivir sí se puede vivir de otra manera. Debemos pretender vivir de otra manera, porque si no, la herencia que va a ser a futuro va a ser montes pelones, todos comiendo únicamente una cosa, favoreciendo el que vende ese producto, ¿verdad? Y todos pensando, vistiendo diferente, porque es más fácil controlar a un pueblo que piensa igualito y come igualito. Es más fácil llegar y meter toda mi avanzada de productos, porque todos comen visten, hablan exactamente igual. Entonces a mí me conviene como poderoso. En fin, me da gusto que se reconozca todavía que hay que luchar y enfrentarse, y con todas las armas posibles. Yo no diría que con las armas nucleares, bélicas, porque está difícil, pero bueno, ya metiéndose al terreno de los guerreros, un guerrero va preparado en una lucha, llevando mente, corazón y cosas materiales que se vale meterlas en la lucha. Sabores. Gracias. Bueno, pues agradecemos al doctor Jorge por haber provocado este diálogo. Nosotros ya lo conocemos, venimos preparados, y claro, agradecemos mucho su punto de vista, porque nos sirve pues para poder avanzar. El coloquio se llama Patrimonio Cultural en Movimiento, precisamente porque ya no estamos en el siglo XVI, en donde era más fácil conservar todos estos conocimientos. Estamos enfrentándonos a un monstruo, que es lo que ellos mencionan, el capitalismo, y que si no estamos atentos a ello, pues nos pueden despojar, y no, este coloquio, que lo que pretendemos es que el patrimonio se desarrolle y que no sea un despojo.